Bien. A ver, vamos, está todo ok. Voy a poner el chat acá. Estamos grabando. En silencio móvil. Bien. Empezamos en 3 minutitos. Bien. Vamos a esperar un minutito más, a ver si alguien se puede enganchar. Comenzamos. Bien. Vamos hasta la I40 y comenzamos, así damos por ahí tiempo a que alguien se pueda enganchar. La próxima prometo música. Si alguien ingresa, por favor, por lo menos en el chat, así sé que alguien está por ahí. Bien. Hoy tenemos temas, seguimos con lo que es la parte de forense. Tenemos creo que una clase más de forense para cerrar. Después nos queda toda una unidad de, si no me equivoco, de lo que es seguridad, CISO, y después nos queda uno de lo que es toda la parte legal. Bien. Hoy tenemos lo que es definición de análisis forense digital y con ejemplos y demás cosas vemos el 3.2, 3.3.
el concepto del cibernético y lo que se refiere a educación y certificación de examinadores de computadoras. A ver, vamos a la siguiente. Termina, vamos a comenzar con la clase. Bien, acá yo les traje dos definiciones. Si bien nosotros ya venimos viendo, la materia tiene muchas definiciones porque es una materia bastante teórica, como está planteada, y les traje una definición de análisis forense digital tomada de la Interpol, y donde la define como una rama de la policía científica centrada en la detención, adquisición, tratamiento, análisis y comunicación de datos almacenados por medios electrónicos. Siempre, todo lo que es, vamos a decir, se refiere a lo que es forense digital, van a ser todo este tipo de, por así decirlo, la detección, de la adquisición, tratamiento, análisis y comunicación de datos. Y ya vamos a ir viendo que son los pasos que se debe seguir en lo que en lo que refiere a un análisis forense. Algunos autores también dicen que son peritaje informático, forencia digital también lo dicen. En fin, hay varias definiciones que pasan por diferentes, como les comenté anteriormente, es algo metódico. Metódico son pasos que se van siguiendo para llegar a un dictamen. Recuerden, siempre estamos hablando de que esto sucede cuando entra lo que es forense, lo que es la informática forense, es cuando ya tuvimos un ataque, tuvimos un incidente cibernético. Entonces, a partir de ahí empieza el trabajo de un forense. Entonces, esa es la idea. Después, siguiendo con lo que son las definiciones, vamos a hablar de lo que son los delitos informáticos. También en algunos autores o búsquedas que uno realiza, aparecen como ciberdelitos. ¿eh? Y yo traje textualmente la del Ministerio Público Fiscal del gobierno, donde hay una unidad especializada dentro del gobierno, hay un Ministerio Público Fiscal, dentro de ese Ministerio Público Fiscal está la unidad especializada de delitos informáticos. Y ellos lo definen que son todas acciones dirigidas a lesionar la integridad, disposición y confiabilidad de datos y de sistemas informáticos, así como aquellas conductas que atentan contra el patrimonio de las personas, utilizando herramientas tecnológicas e informáticas. Ya no me estoy acordando si en la anterior clase hablamos un poquito de lo que son delitos informáticos, creo que no. Las definiciones, como les digo, va a variar según los autores. Me limité a traer esta, que es del Ministerio Público Fiscal y de la Interpol. Bien, entonces estos son los dos conceptos que tenemos como definiciones. Bien, vamos a la segunda filmina. Acá volvemos con el concepto de evidencia digital. Esto sí lo vimos en la clase. La clase pasada fue más un pantallazo general a lo que refiere a lo que es informática forense, y hoy lo vamos a repasar eh, para ir viendo más adelante el proceso que tiene esta evidencia digital, hasta convertirse en una prueba y
recuerden que siempre yo trato de recordar de qué estamos hablando, en qué contexto estamos hablando. Estamos ya en el contexto del incidente. Nosotros nos encontramos con el incidente, tenemos que recabar las pruebas, tenemos que tener evidencia, qué pasó en el incidente, qué afectó, si fue una computadora, fue toda una red, fue toda una sucursal, qué es lo que pasó. Entonces, en eso, nosotros hablamos de lo que es evidencia digital, como una materia prima para el investigador, vamos a decir, y es la parte fundamental del proceso. Acuérdense que nosotros a partir, sin evidencia, no hay caso, o sea, si no tenemos evidencia de nada, si no podemos obtener ninguna evidencia de nada, no seguimos el caso. O sea que esto es eh, eh, la parte, la materia prima de todo esto, de todo el proceso que se viene. Acá habla de que como el ambiente va cambiando y es dinámico, eh, tenemos que saber las características de las evidencias para poder, por ejemplo, recolectar la evidencia, que nuestra evidencia no se pierda, que no se contamine la evidencia. Entonces, eh, tenemos que saber las características de lo que son las evidencias. La evidencia digital, para aquellos que la identifican, analizan en la búsqueda de la verdad, posee, entre otros, un constante desafío en las características siguientes. La vez pasada hablábamos que es volátil, se va. Si yo te había contado el caso del ransomware que digamos, estamos sufriendo un ataque y siempre estaba la pregunta, ¿qué hago cuando estoy sufriendo un ataque? ¿Desenchufo la máquina? ¿Me desconecto de la red? ¿Qué hago? Porque acuérdense que yo tengo una sesión iniciada y yo al apagar o, digamos, eh, tratar de comunicarme o hacerlo con la computadora, ya estoy eliminando o estoy contaminando la escena. Entonces siempre hay esa pregunta en todos los casos de ataques. Eh, entonces ahí hablamos de que es volátil. ¿eh? Si yo apago la computadora, se pierden todas las variables del sistema operativo. La memoria propia de la computadora, como sabemos, volátil. Entonces, pongamos que, vamos a decir, para hacerle el ataque hubieron infinidad de procesos dentro de la red, dentro de mi máquina, eh, quedaron variables, quedaron cookies, quedaron montones de rastros, entonces, por eso hablamos de que es volátil. Es anónimo, porque no sabemos hasta el momento quién lo hizo. Es duplicable, como hablamos, que nosotros tenemos que sacar nuestra copia forense para poder trabajarla y también, o sea, me tengo que asegurar de que esa evidencia yo la pueda copiar y pueda trabajar con la evidencia para ver si después me va a servir. Pero me tengo que acordar siempre de los principios de no, de no contaminarla, de no alterarla, como habíamos visto los principios estos que tenían que tener la evidencia. Por supuesto que es alterable y modificable y también es eliminable. Entonces, estas son digamos, las características que posee la evidencia. Importantísimo, importantísimo porque sin esto, eh, digamos, que no hay caso, no se puede hacer nada. Bien. Siguiendo con lo que es, acá vamos con lo que es prueba digital. Y la evidencia
pasa a ser prueba digital cuando, vamos a decir, yo creo que yo tomo los datos del caso, saco la evidencia, yo digo, esto puede servir, este pendrive que encontré puede servir, esta PC que encontré puede servir, tengo un disco duro puede servir, tengo correo electrónico puede servir, pero se transforma en prueba cuando eh, tiene cierta, dentro del caso, al hacer un análisis, tiene cierta, vamos a decir, correspondencia con el caso. Entonces, más adelante vamos a ir viendo también. Hablamos de que la prueba digital es inmaterial, como le hablamos la vez pasada, recibe en el soporte, tomas las características de lo digital, por ejemplo, si yo le copio el pendrive, queda lo que es del pendrive, toma las características del pendrive y toma las ventajas y las desventajas de un pendrive. ¿Qué quiere decir? Se puede perder, se puede alterar, se puede mojar y no servir, se puede quemar y no servir, en fin. Contiene representaciones del mundo físico, de los fenómenos humanos, como estaba hablando recién, y de las interacciones entre los sistemas informáticos, entre otros. Como vimos, no es tan simple de que esta evidencia sea una prueba y que esta prueba me ayude a mí a presentar ante quien corresponda, puede ser, como les dije, los directivos de la empresa, puede ser en un proceso judicial ante un juez, ante un fiscal, a quien corresponda. Y parece simple, pero no lo es. Vamos a ir viendo por qué. Acá hay un principio, que esto viene de lo que es la criminalística, se llama el principio de Lockhart. Este señor que crea este principio y se le domina el principio de intercambio. El principio de intercambio de Lockhart, que menciona que cuando dos objetos entran en contacto, siempre existe una transferencia del material entre el uno y el otro. Es decir, que cuando una persona está en la escena del crimen, esta deja algo de sí misma dentro de la escena y a su vez, cuando sale de ella, esta se lleva algo consigo. Entonces ahí hablamos de la dinámica de la evidencia. Esto que yo les había dicho en la clase anterior y que hoy lo volví a refrescar en la termina anterior, esto es el principio de Lockhart, que se aplica, se toma conceptos de la criminalística a lo que es la informática forense. Y por eso también la informática forense está muy ligada a lo que es criminalística, y se acuerdan que lo que es la criminalística, que antes de la aparición vamos a decir, de la informática forense como tal, era el criminalista que hacía este trabajo, que se capacitaba, vamos a decir, el licenciado en criminalística se capacitaba o tenía conocimientos lo que es informática. Entonces, vemos que ahí viene también una relación de profesiones que están muy, muy ligadas. Bien. Bueno, y esta dinámica que tiene, ¿no es cierto?, todo el tema de la evidencia, acá vemos, por ejemplo, los efectos de esta dinámica que tienen. Por ejemplo, el equipo de emergencia, en el caso de un incendio, los sistemas informáticos pueden ser afectados por el fuego, el humo, posteriormente sometidos a una gran presión de agua, para tratar de apagar de esto.
Esto provoca que los técnicos forenses no pueden determinar a ciencia cierta si los sistemas informáticos encontrados en la escena estuvieron comprometidos, fueron atascados o qué es lo que pasó. En otras ocasiones, los equipos de emergencia manipulan la escena cuando es escenario para salvar la vida de una persona. Hablamos también de los testigos. Un administrador de sistema puede borrar las cuentas de usuarios, sospechosas, entre comillas, las mismas que fueron creadas por un intruso a fin de prevenir su acceso y, o sea, su acceso a futuro, por así decirlo. Otro puede ser el clima y la naturaleza. Los campos electromagnéticos pueden corromper la información, como hablamos. No sé si, bueno, va a parecer un poquito del viejazo, pero no sé si se acuerdan los discos 3,5, los 5 1/4, que estaban las cintas, y estas cintas, eh, cuando se le acercaba el celular, al tener, vamos a decir, el campo magnético, lo que hacía era eh, corromper justamente, eh, digamos que desmagnetizaba las cintas. Entonces, eh, eso puede suceder, ¿eh? Y por último, la descomposición, que obviamente que en algunos casos dice que, como hablamos recién, el tema de los campos magnéticos de los discos. Y eso es lo que a mí, digamos, estos son los factores que pueden llegar a alterar lo que es mi evidencia digital. Bien. Acá tenemos un ejemplo de evidencias. También acá los autores van variando. Eh, yo lo tomo como voy a tomar dos, digamos, dos tipos de evidencias que se pueden clasificar. En las volátiles, da referencia, digamos, a la información temporal, como la que recibe la memoria RAM. Y la no volátil, que hace referencia a la memoria permanente, como son los discos duros, los CD, los DVD, que esta información se mantiene encendida, perdón, se mantiene en los dispositivos cuando se acaba el equipo. Entonces, esos serían los tipos de evidencia para mí. Bien, ahí entró. Buenas tardes, César, ahí vi que entraste. Bueno, profe, ¿qué tal? Bien, acá estamos tratando de hacer ameno la clase. Bien, después siguiendo una clasificación, vemos de dónde pueden prevenir la evidencia y vemos que hay varios grupos, eh, específicamente 3 grandes grupos donde yo puedo recolectar mi evidencia. Uno son los sistemas de computación abiertos, que hablamos de hardware prácticamente, eh, PC, portátiles, los servidores. ¿eh? Nosotros sacamos una gran fuente de información, una gran fuente de evidencia digital. Luego vemos los sistemas de comunicación. Estos son todo lo que son las redes, hace más referencia a lo que son las redes de telecomunicaciones, la comunicación inalámbrica e Internet. Y por último, hacemos mención a los sistemas de convergentes, que serían una mezcla, por así decirlo, eh, de los dos. En este caso hablamos de los teléfonos celulares, tarjetas inteligentes y cualquier otro aparato que posea convergencia digital y que pueda contener evidencia digital. Esta clasificación es, digamos, de donde nosotros podemos obtener
los tipos de evidencia. Bien. Acá este autor, Cano, habla de la informática forense sin las herramientas, es un contexto teórico de procedimientos y formalidades legales. Y él dice que el proceso forense debe ir acompañado de dos elementos. Las herramientas, que nosotros debemos validar de que esa herramienta sea confiable. Imagínense que ustedes tengan un caso, como hablamos, digan, por ejemplo, el incidente, vamos a decir, un mail, es un phishing, es un fraude. Entonces, yo tengo que buscar una herramienta informática donde yo pueda demostrar que esa herramienta es confiable. Usted tiene que convencer, digamos, me van a preguntar a mí, y ese software, digo, ¿cómo sé que ese software no es algo falsificado o es para tu conveniencia? Entonces, siempre este autor lo que plantea es que uno, cuando uno va a presentar una evidencia, debe estar acompañado de estos dos elementos. Habla de la herramienta y la formación y el conocimiento del investigador que las utiliza. Entonces, yo con estos dos ítems que propone este autor, lo que voy a hacer es demostrarle, digamos, imagínense frente a un juez, que a lo mejor sabe poco y nada de lo que es informática. Tengo que validar, decirle, yo uso esta herramienta para poder decir que este mail es de fulanito de tal, hice un cotejo con tal herramienta, tengo un certificado del producto. Usted puede llamar a la empresa y verificar que el producto existe, que tiene una llave, un serial, que tiene, tengo que presentar pruebas válidas, ya sea a un juez o a un CEO de una empresa, puede ser, porque el CEO de la empresa, digamos, él eh, tiene que ver qué es lo que pasó en el organismo, en la empresa. Entonces, según este autor, nosotros tenemos que tener estas dos cualidades, herramienta y conocimiento en lo que estamos presentando como prueba, y la técnica, el conocimiento y técnica también, que vamos a ir después a las técnicas en, más adelante. Bueno, eh, consideraciones de la evidencia. Cuando nosotros tenemos evidencia digital o evidencia electrónica, debemos aplicar principios, digamos, de procedimientos eh, para que esto eh, tenga validez, digamos, pase al siguiente paso, pase al siguiente, siga el proceso. Tenemos que fijarnos de que el proceso para obtener la evidencia no tiene que modificar. Si hay un bit de más, por así decirlo, ya la evidencia se modificó, ya cambió, ya hay una interacción nueva. Entonces, digamos, ya no es lo mismo. Entonces, yo siempre tengo que asegurarme de que no debe estar modificada. La otra premisa es: quienes acceden a la evidencia digital original deben ser especialistas, tiene que ser gente entrenada, calificada para dicho propósito. No es que, imagínense, como les dije la vez pasada, un asesinato. Si entra cualquier persona, al no tener los conocimientos, al no saber, puede estropear
pueda arruinar nuestras evidencias. Puede contaminar, esa es la palabra. La otra premisa habla de que toda actividad referente a la adquisición, al acceso, almacenamiento o transferencia de la evidencia electrónica debe ser totalmente documentada, almacenada y debe estar disponible para su revisión. Acá es la famosa la toma de muestra. Uno va, tenemos que documentarnos constantemente todo lo que hacemos. Y lo que siempre se hace en lo que es forense es se toma una copia exacta y se trabaja con las, por así decirlo, con las copias, no con el original. ¿No? Entonces, todo este proceso tiene que estar bien documentado. ¿Bien? Y como última premisa, los peritos informáticos son, o el informático forense, de acuerdo al área, son los responsables de las acciones que se llevan a cabo respecto a la evidencia electrónica, siempre y cuando ésta esté bajo su cuidado. Bien, entonces esto es, son las consideraciones que uno debe tomar a la hora de tomar la evidencia. Me pasé una. Los principios forenses que se tiene, se habla de actuar metódicamente, tenemos que evitar la contaminación y controlar la trazabilidad de los elementos de la información. Actuar metódicamente, vamos a ver que hay métodos que hacen, que van, digamos, o sea, que nos ayudan a nosotros, hay varios métodos que nos ayudan a nosotros a que esto, de que estas evidencias sigan el proceso hasta que el informático forense o el perito emita un dictamen para ser presentado. Otro principio forense, como hablamos, es tenemos que tratar bajo todos los medios, tomar todos los recaudos para evitar la contaminación de lo que son las evidencias. Y por último, controlar la trazabilidad. Esta trazabilidad, como le dije, también es un proceso de seguir desde que uno inicia hasta que emite el informe. Eso tiene que estar documentado. Generalmente hay software que nos ayudan en esta tarea. O en el peor de los casos, en este momento, es tener todo, digamos, por carpetas o con fichas que se van llenando, que ya están, digamos, predefinidas, y se van viendo, digamos, desde que el día que se tomó la muestra, que se llevó a la escena del crimen, hasta que terminó. Bien. Entonces, eso es en cuanto a principios forenses. Bien. Y acá hay algo bastante importante. Estos son por ahí preguntas de examen, así que atenti. Bien. Las diferencias que hay entre indicios, evidencias y pruebas. Todas tienen su importancia, son, digamos, parte de un procedimiento jurídico y cada uno cumple una función. El indicio es un elemento perceptible, material, que permite deducir la existencia de determinadas circunstancias en un hecho. Son señales que permiten tomar una decisión sobre el camino de investigación para la búsqueda de evidencias. Yo creo, o sea, el indicio es más que
es más como, por ahí a veces se habla también de intuición en vez de indicio, que me está llevando a que yo pueda ir trabajando con, no sé, por decirlo, una imagen, o ir a buscar en el mail, ir a buscar en las redes sociales con ingeniería social. Bien, entonces eso hablamos de indicio. La evidencia, como estuvimos hablando, es un elemento ya contrastado que permite establecer con claridad y certeza la relación entre los objetos o personas vinculadas al hecho que se investiga. Y la prueba es la evidencia aceptada por el juez o el tribunal. ¿Eh? Entonces yo, ¿qué hago? Llevo mis evidencias, los presento ante un juez y el juez me dice, esto va a servir como prueba, porque según el caso tal, veo que tal cosa o esta persona está involucrada con este hecho, hay una relación entre esta persona y esta otra persona. ¿Eh? Entonces, la prueba es la evidencia aceptada por el juez o tribunal que sirve como argumento para alcanzar el nivel de convicción. ¿Eh? Y que obviamente que eso le sirve, nuestras pruebas que nosotros le llevamos, le sirve al juez para tomar una determinación. ¿Eh? Hay veces, depende del caso, como les conté con los casos que estuvimos viendo, que le ayudó a determinar una sentencia. ¿Eh? Que los mensajes del celular que estaban en la víctima se encontró que había sido, que estaba amenazado. Entonces, todas esas, vamos a decir, primero fueron evidencias, fueron pruebas, y estas pruebas lo que hacen es ayudar a vamos a decir, a un juez o un tribunal a tomar como argumento. Y a veces, eh, depende del caso, tienen poca o mucha incidencia, eh, y ese es, digamos, uno de los objetivos, digamos, del informático forense. Ayudar a esclarecer, digamos, eh, ante el juez. Bien. Entonces, fíjense que acá es muy importante el trabajo que hace un informático forense. Entonces, eh, ¿y cómo tiene que trabajar? Y cómo tiene que trabajar con la evidencia para que ese material, digamos, que nosotros recolectamos, eh, pueda ser tomado como prueba y que pueda ayudar en el caso. ¿Eh? Eh, a, en los casos, por ejemplo, que son a veces determinantes, por ejemplo, me acuerdo del caso de una periodista en una ciudad de Argentina que había corroborado que un policía estaba, digamos, eh, robaba, tenía, vamos a decir, montones de cosas, y después este policía eh, la, se involucra con ella sentimentalmente y después se separan de esa relación y la mujer aparentemente la manda a matar porque esta mujer tenía mucha información en contra de él. Y minutos antes de que se, digamos, que se supo la muerte, digamos, había cámaras grabando y el celular vamos a decir, de este policía, según el GPS, se pudo determinar que estuvo cerca estuvo, digamos, no era muy exacto, pero estuvo a una cuadra de la escena del crimen. Entonces, con esos datos, fíjense, con lo que es, obviamente que todo el trabajo forense que hubo en conjunto con criminalística, policía, eh, perito informático forense, pudieron ayudar al caso.
Eh, entonces, fíjense, vamos a hablar en este caso de un caso de la vida real, por así decirlo, la importancia que tiene todo este tipo de cosas, de las evidencias, de las pruebas que se pueden conseguir, y de que no se contamine, de que no se contamine también todo lo que es la escena. Se secuestraron, por ejemplo, portátiles donde no había nada. eh, Habían robado los DVR donde estaban las, las grabaciones de las cámaras web. Entonces, eh, ya no recuerdo cuántos años fue de sentencia para esta persona, pero bueno, era un ejemplo para que ustedes tengan de cómo se va abriendo esto y cómo adquiriendo la importancia de lo que son las evidencias y las pruebas. Bien, bueno, acá volvemos a hablar, en este caso, de lo que del perito informático forense o el informático forense, que lo hace este autor Jamie Cano. Él dice que la formación, que el perito informático forense requiere la formación de un perito informático integral. Se habla de una integral que, siendo especialista en temas de tecnologías de la información, también debe ser formado en las disciplinas jurídicas, criminalísticas y forenses. En este sentido, el perfil que debe mostrar un perito informático es el de un personal híbrido, que no lo es indiferente en su área de formación profesional y las ciencias jurídicas. Como vimos, el perito prácticamente también tiene que saber algo de legal, tiene que ser técnico. Obviamente que uno se va encaminando o va viendo el área que más le gusta, pero en general tenemos que tener un poquito de conocimiento de lo que es legal. Nosotros podemos hacer toda la parte, por así decirlo, técnico, pero la parte legal, obviamente trabajar con un abogado, con abogados, y, y como vimos anteriormente, también en la clase anterior, que trabajamos con varias profesiones. ¿eh? Puede ser un odontólogo, puede ser un médico, puede ser un contador. ¿eh? Entonces se abre, como les comenté la pasada, un panorama, un área, un espectro muy grande para lo que es la profesión. Y cada vez se requieren más especializados. ¿eh? Bien, eh, vamos a la siguiente. Acá me parece que me salté una. Termina, a ver. Estas son las certificaciones. Sí, estas son las certificaciones de los profesionales. Sí, me faltó el título. Eh, Son certificaciones de lo que hacen, digamos, áreas y, por así decirlo, especializaciones que se hacen otra vez, certificaciones a nivel internacional que se otorgan, obviamente se rinden de acuerdo al área que uno eh, que va tomando, va rindiendo ciertas certificaciones. Tienen entrenamiento, una cantidad de horas, requisitos, prerequisitos. Yo acá hice una pequeña, vamos a decir, un pequeño mini resumen. Esto está en el libro que está como base, que es el de Cano, el de, el de Jamie Cano. Eh, Bien. Y AXIS es la certificación forense de un examinador de computadoras.
Esta está, por ejemplo, diseñada para personas que no pertenezcan a instituciones jurídicas, judiciales o de policía, como las que no. Este proceso ISO externo está abierto para aquellos informáticos forenses que tienen el entrenamiento necesario y experiencia para poder convertirse en este, que es certificación forense de un examinador de computadoras. Luego de esto está el HTCN. Digamos, es una empresa, vamos a decir, que ofrece diversas certificaciones en línea en lo que es informática forense, y en particular habla de una CCCI, que es una certificación de investigador del crimen, ¿ya? Y ofrece 2 niveles, básico y avanzado. El propósito de esta es desarrollar un alto nivel de profesionalismo en el entrenamiento continuo y soporte de crímenes de alta tecnología en la industria y en las organizaciones. Y este ya es un poquito más, vamos a decir, tiene más requisitos, requiere 3 años de experiencia en crímenes técnicos o comunes o crímenes informáticos. Entonces, por ejemplo, para rendir esta certificación hay que tener un poquito más de experiencia. Bien, después está la otra, a ver, la ISFA, que también está, ofrece una lista de certificación llamada CIFI, que es una certificación de informática forense de investigador, y acá ya requiere más conocimiento en varias áreas técnicas y jurídicas, experiencia en práctica, demostración de habilidad y entendimiento en informática forense para que le habiliten el examen. Entonces acá es un poquito ya más, va pidiendo más cosas, más requisitos. Conocimientos de auditoría, atención de incidentes, acá ya hay otro ítem que es bastante pesadito, la parte de incidentes, ley de investigaciones, herramientas y técnicas, seguimientos de rastros y contramedidas o controles. Entonces esta certificación ya es un poquito más, pide un poquito más de cosas, más habilidades, por así decirlo. La anteúltima es la ISFC. A diferencia de las otras, esta es una entidad privada que se creó en una compañía de Norteamérica, está dedicada netamente a la computación forense. ¿Eh? Y este ofrece también una certificación de la CCE. Entonces esta, por ejemplo, también es privada y calculo que también tendrá un costo bastante y sus requerimientos. Y por último está la SANS Institute, que es el Instituto de Administradores de Sistemas, Auditorías y Redes y Seguridad. Esta es una, vamos a decir, una vieja compañía. Por ahí algunos se acuerdan cuando cuando se levanta el sistema operativo, el SANS Institute es una de ellas. Esta ha creado, dice, una serie de certificaciones en lo que es informática forense. Y donde esta, por ejemplo, es lo que es para redes. Y esta es una de las también más pedidas, que es la certificación, no me acuerdo las siglas, esta no la puse ahí, pero esta es una de las más complejas también. Bien, a lo que quería llegar es, vamos a ver, hoy tenemos una clase cortita. A ver, está. Este cuadro que les traje ahí, uy, se me fue. Este cuadro lo que hace es comparar las distintas certificaciones en los que se requieren conocimientos técnicos
en lo que es conocimiento en la parte jurídica y lo que te tiene que tener como conocimiento en los que es procedimientos. Entonces, eh, como vimos hoy, esta, por ejemplo, tiene que tener conocimiento técnico, jurídico, procedimiento. En esta, la HTCN, esta, por ejemplo, dice, los comentarios que dice, se basan en la validación de las experiencias de los aplicantes. La ISFA, que requiere conocimiento técnico y más de procedimiento. La ISFCE, que es, como hablamos, era una entidad privada, y tiene de las tres partes, que vamos a decir también es una de las más completitas. Y por último, que vimos la SANS, que es más técnica y de procedimiento. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es en cuanto a lo que tiene que tener en lo que vamos a decir, un informático forense podría certificarse y obviamente que cada certificación, como todo, esto es, me voy yo, por ejemplo, tengo la de IACSIS, me voy, certifico, que yo tengo esa capacitación, puedo cobrar más. Entonces, y también me da cierta experiencia y cierto respaldo. No es lo mismo que venga una persona como todo que no tenga una capacitación. Entonces, siempre es la importancia de estar certificado por, digamos, vamos a decir, la mayoría son empresas eh, estadounidenses. Eh, Así como todo, también tiene su costo y obviamente la dedicación que uno tiene que tener, ¿eh? Para poder, digamos, eh, tener este tipo de certificaciones. Bien, vamos. Y acá para ir cerrando, porque este es mi último tema, eh, el autor Jamie Cano también hace una propuesta de qué es lo que tiene que tener un informático forense, la formación que tiene que tener un informático forense. Fíjense, eh, área de tecnología de información y electrónica, tiene que saber un poco de el lenguaje de programación, fundamentos de circuitos, arquitectura de computador, fundamentos de base de datos, áreas de seguridad de la formación, área jurídica, el área de criminalística y ciencias forenses. ¿eh? Acá tiene que estudiar también los fundamentos de las conductas criminales, los perfiles psicológicos y técnicos, procedimientos de análisis y valoración de pruebas, la cadena de custodia. La cadena de custodia, eh, la clase que viene vamos a ver la importancia de la cadena de custodia, es justamente hablar de esta contaminación de las pruebas. La cadena de custodia es lo que a mí me permite, eh, digamos, justamente mantener esa integridad de que esa evidencia eh, no se altere, no se modifique. Bueno, me fui un poquito, pero vuelvo. El área de informática forense es donde el área está, donde deberían haber una estabilización de los medios de almacenamiento, debería selección y entrenamiento en software y recuperación de datos, debería haber un análisis de auditoría y control, procedimientos de control y aseguramiento de la evidencia digital, verificación y validación de procedimientos aplicados a la pericia forense. Entonces, eh, eso sería lo que es la propuesta. Bien. Y acá esta es, la vamos a decir, una de las premisas de
el modelo de investigación de lo que es forense digital. Para empezar, digamos, a trabajar, nosotros hablamos de preparación y qué es lo que hacemos cuando llegamos a la escena. Tenemos que estar preparados para aplicar procedimientos que aseguren la escena del crimen. Tenemos que contar con la orden del juez, los permisos para poder entrar, ¿no es cierto? Ver y ser estratégicos de poder, si estamos en la parte que tenemos que recolectar la evidencia, tenemos que ver cómo identificar cada evidencia con la que nos encontramos, cómo recolectar, cómo preservar. Entonces, tenemos que tener esa preparación. Luego de esa preparación viene el área, vamos a decir, el siguiente paso, que es la forencia física de investigación. Es asegurar que todas las personas son retiradas del área donde la evidencia será recolectada. Acuérdense que nosotros tenemos que evitar totalmente que se contamine. No debemos alterar las condiciones de los dispositivos electrónicos que se encuentran. Si está un pendrive enchufado dentro de la computadora cuando nosotros llegamos, así debe estar. Hablamos de tomar fotografías, grabar, mucha gente graba cuando llega, se encontró así, estaba así, tal posición, describir, captura de pantalla, todo lo posible en lo que sea documentación. Y cuando más detallados seamos, mejor. Esto se refiere a lo que es la forencia física de investigación. En el caso, por ejemplo, como les hablaba, utilizar guantes de látex o de algodón y volvemos a documentar todo y cada paso que vamos llevando para asegurar la cadena de custodia todo el tiempo. Que nuestros datos no se pierdan. El siguiente paso sería la forencia física y digital. Determinar la información informática requerida, por ejemplo, si nosotros vemos, ya pasamos al siguiente, tenemos todo y vamos viendo si se conecta a internet, quién es el proveedor de internet, el perfil posible que tenemos del atacante y recolectar la información volátil de las máquinas. Sacar todo lo posible. Pero siempre tomando las precauciones de que no cualquiera pueda tomar. Tiene que saber cómo tomar esa muestra. Si yo tengo un disco sólido y hago una copia o enchufo el disco sólido, le pongo como esclavo, por así decirlo, dentro de una PC, ya estoy alterando la evidencia. Para eso existen, por ejemplo, duplicadores de discos sólidos o discos físicos. Son duplicadores y lo que hacen esos duplicadores es anular la escritura en el origen. Entonces, con ese hardware que se tiene, yo me aseguro de que mi evidencia madre, vamos a decirle, no se alteró. O si no, también se hace también copia, se saca una imagen del disco, también se habla siempre de esto, y esa imagen del disco es como tener un disco, por así decirlo, exactamente igual, y ahí voy viendo los datos, variables, como les había comentado, variables, veo si el disco que tiene, qué pasó, puedo ver los logs, puedo ver las sesiones de los sistemas operativos, etc. Bien. Y por último, cuando yo hago todo mi análisis, me fijo,
Cuando tengo todo, de acuerdo a lo que me solicitan, yo tengo que hacer un reporte y presentación de lo que yo encontré en estas evidencias. Entonces, acá una recomendación dice que debe ser presentado sin juicios de valor o lenguaje técnico. Acuérdense que nosotros tenemos que hablar con una persona que prácticamente sabe poco o nada de informática, y menos de forense. Entonces, así como un informe, el reporte de la presentación es y también muy importante. El dictamen que da como uno da. Deben estar claramente identificados el caso, las fechas, las horas, todos los datos y qué procedimiento yo apliqué. Imagínense ustedes que ustedes tienen que exponer y explicar por qué herramientas usaron, cómo hicieron el procedimiento. Por eso, de aquí la importancia de documentar. Nosotros llegamos en la sala del crimen, tal hora, tal fecha, estaban tal. Bueno, entonces, importantísimo, fundamental para esto. Debe proveer un análisis del nivel de error permitido, obviamente que eso puede pasar. Deben aplicar, sustentar los resultados de la pericia realizada y resumir. Nosotros tenemos que poder tener la capacidad también de resumir. Se encontró esto, de acuerdo a lo que se pidió, y siempre tratar de no hablar en un lenguaje técnico. O imagínense ustedes que tengan que venir a hablar, que un abogado le empiece a hablar de derecho, o un odontólogo le empiece a hablar de tal molar, por así decirlo. Entonces, quizás es tener un lenguaje que pueda comunicar y que pueda ayudar. Y bueno, y por último está la clausura o cierre, que es la que donde también se documenta todo. ¿eh? Se documenta todo lo que se hizo, todo el proceso entero, por así decirlo. Bien, entonces este modelo es a grandes rasgos lo que hace un informático forense. En la próxima clase vamos a ver un modelo específico y un ejemplo bastante para que se pueda, digamos, comprender. Y con eso la semana que viene vamos a ir cerrando. César, ¿por ahí alguna pregunta o algo así? Hasta acá, ¿cómo venimos? Se entiende bien, profe. Yo a lo mejor tenía la curiosidad de si hay algo similar en Paraguay. ¿Algún estudio donde se pueda hacer eso o es un poco difícil? No. En el MITIC había algunos cursos. Ahora tengo algunos conocidos acá que estaban haciendo, pero eh, conozco, o sea, en realidad lo que yo, por ejemplo, como yo me especialicé en lo que es informática forense, hay una en la que yo me inscribí, digamos, está en se puede hacer online, en Mar del Plata. Y justamente es eso lo que estamos queriendo traer en la facultad el año, capaz que para agosto, eh, a nivel de diplomado, ¿viste? ¿Sería aquí para la universidad, para la UXA o para el Sí, MITIC? sí, para la UXA. Ah, Estamos, estaría bueno. estamos con Sí. esas ganas. Se está, digamos, tratando de acordar con la gente justamente de Mar del Plata, que son, digamos, pioneros en la Argentina en este tipo de rama, por así decirte. Y en Argentina por ahí se tiene un poquitito más, están un poquito más adelantados en este aspecto, ¿viste? Eh, entonces hay muchos de cursos de diplomados, pero como especialidad tal, todavía no. Se están empezando a abrir ahora. Yo ya va a ser 2 años que egresé y
y constantemente hay, prácticamente cada 2 o 3 meses hay cosas nuevas. Eh, y esta la idea de esto comenzó con esto, ¿verdad? Porque eh, recién, digamos, estos últimos 2 años fue también que en Paraguay empezaron a haber casos bastante, vamos a decir, renombrados, ¿verdad? Y la gente recién empieza a tomar conciencia. Y las empresas hasta ahora por ahí todavía no están tomando bastante conciencia, están, están hasta ahí, ¿verdad? Porque eso también implica inversión de dinero, personal, infraestructura. Entonces por ahí todavía no, la gente, vamos a decir, los directivos de las empresas eh, no están tomando conciencia. Por ahí con lo de Tigo últimamente yo sentí que uno prendía la tele, miraba y sí, se hablaba bastante, digamos, noticiero, redes sociales, en Twitter, se empezaba a hablar más de las cosas. Eh, Sí, en mi empresa de la informática al menos se notó lo de tío, se tomó ciertas precauciones después de lo que pasó. claro, ¿verdad? Entonces, yo, por lo menos lo que yo notaba era eso, ¿verdad? Y vos fíjate que, si mal no recuerdo, también en personal hubo, pero no fue tan agresivo, por así decirlo. También tuvo su caída. Eh, pero el de Tigo creo que fue antes y después. Eh, lo de Tigo fue bastante, incluso me hiciste acordar una parte que, no sé si por ahí viste, Tigo tomó, cuando pasó todo, ¿verdad? No sabía cómo informar. Vos entrabas a la página de Tigo, es como que no pasó nada. Estaba dentro de un link, de un link, de un link. Imagínate vos que tenés tu empresa y tenés tus servidores en Tigo. Y no había comunicación. Se comunicó creo que 3 días después, algo así. Y el link, el comunicado que ellos habían lanzado, puesto, digamos, lo que son redes sociales y la página oficial, estuvo después. Entonces ahí vos te das cuenta cómo también el comunicar eh, qué es lo que pasó, darle tranquilidad al cliente, porque uno, digamos, confía en que la empresa eh, tenga, digamos, respaldo, tenga que vos te sientas contenido, por lo menos en ese aspecto esté descubierto, ¿verdad? Pero no. Así que es desde el vamos, o sea, la gente por ahí no, y todavía hay muchas, eh, con el tema de las estafas también, hasta que no nos pase parece que no entendemos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Eh, y eso por lo que yo siempre le insisto por el tema de mucha gente a los chicos para que estudien este tipo eh, de rama. Incluso esto también se puede aplicar a la parte legal, la parte jurídica, eh, que está también muy con el tema de las herramientas que vos puedes usar y eh, especializarte. Por ejemplo, en lo que es voz, en Argentina tengo conocimiento que hay 3 o 4 ingenieros en voz que te hacen el reconocimiento de voz. Te hablo de hace 2 años atrás. Ahora, por ejemplo, escuché el caso de Alexa con la IA que te puede grabar y puede, digamos, se puede llegar a duplicar tu voz. Y vos fíjate, él, cómo va migrando, cómo va cambiando, eh, cómo haces, por ejemplo, para verificar de que tu voz no sea tu voz, tipo, ¿no es lo que te quiero decir? Entonces tiene que haber mecanismos, algoritmos y demás cosas que pueden ayudarte a eso. En fin, entonces te digo, se abre un campo grandísimo. Bueno, y así hay montones de casos para charlarlo. Sí, va a Eh, tener bastante inseguridad el tema de la IA una once más. sí, cada vez se pone más interesante esto. Antes de que me olvide, tenemos tarea, os voy a dejar tarea, no hoy, porque justamente estoy de viajes, pero entre el viernes y sábado dejo tarea. ¿Qué otra cosa más? El tema de, mañana también voy a hablar con él,
por el tema del trabajo práctico. Ustedes tienen un trabajo práctico final. Así que eso sería ya interesante que vayan definiendo. Yo voy a ver si se puede ver los temas que se pueden tocar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho y estoy investigando todo lo que es legislación acá en Paraguay, cómo está legislado, por ejemplo, ahora, por ejemplo, cómo tomar la evidencia digital, qué protocolo están usando acá para tomar la evidencia digital. Así que estoy detrás de eso. Entonces, también estoy investigando y a mí me sirve, pero también comparo con lo de Argentina y voy haciendo un trabajo bastante fino eh, para lo que es protocolos, ¿viste? Eh, y después nos quedan dos unidades grandes, por eso que hoy estuve viendo, nos quedan lo que es el CISO eh, y lo que es la parte legal, que ahí estoy viendo más algo bien fino lo que es legal, eh, todo lo que es en cuanto a leyes que se tiene acá. Sé que hay o sea, que Paraguay está adherido, por ejemplo, al convenio de Budapest, que es un convenio que se hizo en Europa hace bastantes años, y se toma esa, ese convenio como base, que también lo tomaron la Argentina, por ejemplo, y es para colaborar con el tema la pornografía infantil y montones de cosas, que también eso tiene su, vamos a decir, su lista legal y está muy buena para ver cómo te moves. Eh, eh, los casos, por ejemplo, de Facebook y demás cosas que están también muy interesantes. Por ejemplo, Facebook, acá no tiene oficina, ¿verdad? Pero ¿cómo haces, por ejemplo, si vos tenés un perfil de Facebook, supongamos te hackean o te hacen un perfil falso, donde vos tenés que presentar tu queja legalmente, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, en dónde. Entonces ahí uno empieza a hilar, cuando pasan las cosas uno empieza a hilar eh, qué ley tomás, con qué ley vos te defendés, con tu ley de tu país o con la ley de Estados Unidos. Entonces viste que ahí empiezan a haber montones de cosas que por ahí, en realidad esto es más para un abogado, pero no obstante vos también, digamos, con la experiencia y digamos, con el pasar también uno va viendo cómo vienen las cosas. Entonces cuando uno ve las noticias y todo eso, que también qué implica cada cosa, eh, y bueno, y así, sucesivamente, montones de cosas para analizar. Es muy grande, la materia en sí es muy grande, te podés ir por todos lados, ¿verdad? Bueno, hasta acá estamos entonces hoy, César. Eh, una clase más y tenemos parcial por eso, ¿eh? Así que eh, voy a ya empezar a preparar el parcial. Creo que es el 16 de abril. Tenemos la semana de esta, la otra. De la semana que viene a la otra. Tenemos parcial. Primer parcial. Dale, dale. Bueno, estamos entonces. Súper, Eh, gracias, profe. vos estás en el grupo de WhatsApp. Yo vi, profe, el foro que es para el grupo WhatsApp, pero no encontré, o sea, sí, no, o sea, no está habilitado para responder. Por eso creo que nadie respondió. En el foro general está. En el foro general En el foro está general. para poner tu número y agregar, entiendo yo. O sea, así decía, no puedo Sí, volver a sí, sí, mirar. sí, sí. Sí, sí, sí. O si Pero no no me se puede, pasas, si querés dejarme, bueno, te puedo da- dejar mi número en el chat ahora y te paso los de mis compañeros que sé que están. Hay dale. gente en el grupo, Sí, hay poquitos, pero hay. porque yo vi, pero no me salió para responder. No sé si.
Dale, yo por ahí estoy más activa en, vamos a decir, en WhatsApp, bueno, porque lo tengo en el celular, por ahí me cuesta un poquito más entrar a la plataforma y ver, es más dinámico. Genial, porque si veo en el foro no encontré un poco cómo entrar, no sé si había un link por ahí. Ya, estaba en el foro general. Eh, pero bueno, estamos entonces. ¿Eh? Vale, dale. Ahí está, Fran. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Seguimos.